Buenos días con todos. Continuando este ciclo de conferencias de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso de inteligencia comercial. Hoy vamos a seguir hablando de estas técnicas de investigación netamente en el campo del trabajo. El día de ayer hablábamos de cómo aplicar una encuesta bajo un instrumento que es el cuestionario, y hoy continuamos revisando otras técnicas dentro de inteligencia comercial para poder ampliar la investigación en el campo de estudio. Quiere decir, con nuestra población objeto de estudio de esta inteligencia comercial para poder desarrollar un informe final. La entrevista, al igual que la encuesta, como discerníamos el día de ayer, es de suma importancia porque vamos a extraer la información propiamente dicha del campo. Nos va a ayudar, por un lado, a dar sustento a toda la base conceptual y la base teórica, incluso la base legal en algunos de los proyectos que hemos venido trabajando durante estas semanas en las distintas conferencias. Es sin duda esta unidad, en la unidad 6, la unidad complementaria a todas las plataformas comerciales que hemos venido revisando y que nos brindaban esa estadística, esa data cuantitativa que nos permiten tomar ciertas decisiones. En investigación de mercado, que es un curso paralelo que da soporte a la inteligencia comercial, así como los planes de marketing, y en el caso de ahora los marketing digital, en inteligencia comercial vamos a ir un poco más allá. El tema de la entrevista no solamente se va a centrar en el nicho del mercado al que queremos llegar. La idea es que nosotros mantengamos esta técnica de investigación, esta técnica de recolección de información en toda la cadena logística de nuestro proyecto, seamos exportadores, seamos importadores, o también trabajemos bajo un escenario de intermediación comercial. Importante es que nosotros despleguemos toda esta técnica de investigación del campo, no solamente, como les mencionaba, al público objetivo. La idea y el entregable del día de hoy va a estar fundamentado en 4 tipos de entrevistas. ¿Okay? Finalmente vamos a revisar de manera casuística cuál es la importancia, qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que necesitamos encontrar y para qué. Vamos a hablar acerca de la parte teórica inicialmente, como siempre lo hacemos. La base teórica es fundamental para cualquier tipo de investigación, llámese esta de mercado, científica, académica. Pero sin duda, nosotros en cada una de las conferencias vamos teniendo ciertos entregables y así vamos armando y avanzando nuestro informe comercial, que es el core, que es el objeto que finalmente se va a tener cuando terminemos el curso de inteligencia comercial. Ya estamos en la unidad número 6, nos faltan 2 unidades más para completar este curso, y lo fundamental no solamente es que ustedes hayan terminado un mero cumplimiento de cierta información extraída por plataformas, por algunas pautas, algunas características que nosotros hemos venido ofreciendo, sino que también muestren resultados a esas personas, si estás en una empresa, o ese equipo de trabajo entre amigos o familiares, si es que tú te encuentras haciendo un proyecto, ¿no? Entonces, todas esas matrices que nosotros venimos desarrollando, todos estos formatos distintos a los que hemos venido trabajando nosotros, tienen que ser aplicados, pero en base a resultados para mostrar. Se grafican, se muestran, se interpretan y se relacionan unos con otros. Al día de hoy, ya tenemos una terna de mercado. Hemos aplicado distintas técnicas para poder tener una terna de mercado, ¿no? Los 3 principales mercados de exportación de nuestros productos. Y continuando con la próxima unidad, ya vamos a comenzar ya a centrarnos netamente en este nicho de mercado. En el camino, nosotros tenemos que aplicar ciertas técnicas de investigación. Justamente, estas técnicas no solo de investigación, sino de recolección de información, nos va a permitir a todos centrarnos en un marco muy importante con respecto a lo que necesitamos conseguir para tomar ciertas decisiones.
Si en el manejo de la estadística o la data cuantitativa estamos aún dudando acerca de si viramos a tal o cual mercado, pues las encuestas que hablamos el día de ayer y las entrevistas que vamos a hablar el día de hoy, nos tienen que marcar la pauta y llevar finalmente a tomar unas decisiones finales y certeras con respecto al mercado, con respecto al producto, con respecto al envase, a la capacidad del envase, pero también con respecto a la cadena comercial, a la forma, a la modalidad de exportación. Si eres importador, a la modalidad de importación. Es fundamental que nosotros conozcamos la cadena logística, la cadena de abastecimiento, y que estas técnicas no solamente nos ayuden a reconfirmar un mercado, a afirmar un producto, sino también todo el servicio que va a la par del mismo. Incluso físicamente hablamos también del envase, el embalaje, la capacidad del mismo el día de hoy, porque estamos viviendo un escenario distinto en el que los clientes y los consumidores están teniendo menos salida a comprar en lugares físicos y lo que están queriendo tener mayor unidades de productos alimenticios básicamente y prenda de vestir o calzado bajo una modalidad más básica y más funcional. En inteligencia comercial, que es lo que vamos a ver el día de hoy, necesitamos 4 tipos de entrevistas que nosotros queremos compartir con ustedes, que ya tendrían que hacerlo a nivel de internet, a nivel de redes sociales, porque a veces es imposible que tengamos un contacto con un mercado de exportación y el internet, los mails, ahora tenemos todo ese tipo de plataformas de comunicación, Zoom, Microsoft Teams, etcétera. Nosotros podemos interactuar con personas en el extranjero para poder plantear una entrevista. Hoy vamos a aprender esas pautas de las entrevistas, cómo vamos a formular una entrevista. Es muy importante que una mera comunicación, porque le estamos dando un peso, le estamos dando un valor mucho más formal. Por eso, lo aconsejable en inteligencia comercial, cuando vemos mercados en el extranjero, es tener 4 tipos de entrevistas, ¿no? La primera es hablar con un experto en el mercado de destino. Llámese el caso. Si nosotros estamos haciendo una exportación de café orgánico al mercado de México, tenemos que ubicar al experto de la comercialización de café en el mercado mexicano, porque esto nos va a brindar cierta información con respecto a la distribución, con respecto a la comercialización, pero sobre todo con respecto a la ubicación de los productos del tipo que nosotros estamos exportando. Estamos hablando de café orgánico. Y si estamos hablando de café orgánico, claramente podemos indicar que las tiendas van a ser tiendas netamente especializadas en lo que es productos orgánicos, o de repente cafeterías o sitios de consumo de café netamente orgánico. Y quien nos va a marcar esa pauta va a ser un experto en el mercado de destino. Ahora, fíjense, eso es en el tema de la entrevista, y sin duda esa entrevista y lo principal que podemos extraer de la conversación con este personaje va a tener una relación directa con el resultado de las encuestas que vamos a aplicar al público objetivo, sobre todo en lugares de preferencia de consumo o tipos de envases que más prefieren por las capacidades básicamente del café orgánico. Lo mismo si es que somos exportadores de palta, de quinoa, queremos empezar con otra modalidad del tema de quinoa, ya no quinoa natural, sino procesada, también es investigar, hablar, entrevistar al experto del mercado destino. Y este experto puede ser a nivel general, o sea, si estamos hablando de frutas, podemos hablar de un experto en el mercado de distribución de frutas, no necesariamente el aguaimanto, si nosotros queremos hacer un trabajo de exportación de aguaimanto, sino de frutas en general. Ahora, identificar y tener una entrevista con comercializadores de productos alimenticios procesados que se encargan de abastecer supermercados, por ejemplo, también sería fundamental. Porque si bien, como conversábamos el día de ayer, a manera de ejemplo, el aguaimanto es una fruta que tiene un posicionamiento de mercado en Canadá, que ya se ha hecho un estudio acerca de eso, y nosotros queremos ingresar, pero con jugo o mermelada de aguaimanto, también hablar con el experto, entrevistar al experto de comercialización de distintos productos alimenticios a nivel supermercados, a nivel
tiendas especializadas, porque de la conversación vamos a extraer claramente esta información que necesitamos nosotros darle paso para tomar ciertas medidas o ciertas estrategias con respecto al tema de la promoción de nuestro producto, cómo vamos a promocionarlo. La segunda entrevista que deberíamos realizar dentro de inteligencia comercial es al exportador del producto. Si yo estoy realizando, eso va para los traders y los brokers, en verdad también para los importadores y exportadores, pero vamos a poner un check a lo que son los intermediarios comerciales, broker internacional. Sin duda una entrevista a manera de un escenario muy formal, de comunicación formal, con un exportador del producto, de tu producto, te va a ayudar también no solamente a conocer esos tips de la cadena logística de exportación, sino también algunas preferencias con respecto al servicio que lo acompaña. No te va a decir acerca de volúmenes ni precios unitarios, no, porque eso ya lo tienes. Tú lo puedes extraer, esa información cuantitativa, de diferentes plataformas, que son todas las que hemos venido trabajando hasta el día de hoy. Yo me refiero más que todo a la parte del servicio, incluso de la parte de logística, la parte de ubicación de los principales proveedores. Si tú eres un broker internacional de banano orgánico, sin duda tu primera entrevista y conversación formal debería ser con exportadores de banano, sea este banano convencional o sea este banano orgánico, porque también te pueden dar algunos tips con respecto a las certificaciones que pueden contener y qué tanto los países tienen una percepción medible con respecto a querer pagar un poco más de dinero si esto viene con certificaciones específicas y adicionales. Y así, como broker, tienes que, o trader, tienes que capacitar a tus proveedores locales, a esa zona de producción, a esas asociaciones de productores de banano, para seguir dentro del ejemplo, qué es lo que tienen que hacer, mejorar en su cadena de producción para que tú puedas, sin duda, llegar a un mercado en óptimas condiciones, a un buen precio y también a en un mejor momento. Y ahí también es fundamental revisar con el exportador de tu producto cuáles son las alternativas de servicios logísticos. Agente de carga, agente de aduana, me voy con una línea naviera en vez de irme con un agente de carga, qué tipo de contenedores se tienen que usar, si me voy con un contenedor refrigerado o un contenedor de atmósfera controlada. Es sin duda esta conversación, esa entrevista a nivel general que te va a brindar esta información. Es importante las entrevistas y es lo que vamos a ver el día de hoy. Después tenemos con el importador del producto. Siguiendo el ejemplo del banano para el mercado alemán, ¿quién es el importador del banano orgánico o convencional en el mercado alemán? Y también tener con él un escenario de conversación en base a una entrevista. También es importante que veamos, viremos, conversemos, extraigamos esa información, que nos comente acerca de qué tan difícil o fácil puede ser la nacionalización del producto. Si es que está funcionando el tema de los tratados de libre comercio con el Perú, si está funcionando los certificados de origen, si tienen una liberación, que igual tú puedes contrarrestar con esto con la información que sacamos del Market Access Map, como bien sabemos, pero es también importante que revisemos todos esa información para que mañana, más adelante, podamos usarla para armar una logística de exportación que incluso puede llegar a ser un DDP, usando el último Incoterm, en el que nosotros podamos poner nuestra mercadería en el almacén de este importador alemán de nuestro producto, porque vamos a tener el poder de manejar la información. Y en un ámbito de negociación enriquece mucho tu conocimiento del producto, pero también enriquece mucho lo que nosotros podemos extraer de todas las entrevistas que vamos a tener. Y finalmente, si tu producto es un producto agroindustrial, entrevistar a un ingeniero agrónomo, a un ingeniero de industrias alimentarias, si tu producto es procesado, de repente a productores de prenda de vestir, a grupos de los CITES, por ejemplo, que son pequeñas producciones, de repente cerámica, de muebles, joyería, accesorios,
todo un escenario importante al cual nosotros debemos entrar a conocer con mayor detalle. Los que estamos trabajando en productos agroindustriales, como intermediarios comerciales, llámense traders o llámense brokers, conocer cuál es el costo de producción por hectárea, cuál es el rendimiento productivo por hectárea, cuáles son las características o las ventajas o las fortalezas que tiene mi producto. De repente un producto tiene mayor rentabilidad por hectárea, rentabilidad productiva por hectárea que otro, lo que te va a generar a ti como trader un mayor ingreso económico con menor costo de producción. Y los que son broker también conocerlos, porque de una u otra manera, al ser broker, al ser intermediario, sin duda, necesita que sea constante, que sea frecuente las exportaciones de tu producto. Ahí hay que tener mucho cuidado con eso, porque las entrevistas nos van a marcar la pauta que necesitamos para terminar de dar el soporte. Para eso son esas técnicas de investigación propiamente dichas en el campo. A veces confundimos la palabra que el campo viene a ser toda la parte del público objetivo, del target objective. No necesariamente. El campo también está relacionado a todo el servicio o a todos esos stockholders que nos acompañan dentro del proceso de una agroexportación o exportación de productos terminados, de textil, de calzado, de metal mecánica, en fin, de distintos insumos. Es importante que nosotros tengamos y conozcamos esta información. Muy bien. Continuamos. A ver, entonces vamos a empezar a revisar rápidamente la parte teórica antes de centrarnos en la parte casuística. Y como ustedes conocen ya la metodología de mis conferencias, siempre nos vamos deteniendo a dar ciertos ejemplos, a aterrizar básicamente el escenario en cada parte de esta base teórica que siempre revisamos, porque la teoría es fundamental cuando se hace investigación. Así sea científica, así sea comercial, es importante. Y la inteligencia comercial también se fundamenta en base a teorías, se fundamenta en base a conceptos y en base también a ciertos aspectos legales que acompañan el circuito tanto de exportación como de importación en el comercio local, o sea, comercio exterior. ¿Ok? Ojo con eso. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos? La entrevista es el acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas, ¿no? Tenemos al entrevistador, el entrevistado, con el fin de obtener la información u opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien. Aquí nos quedamos fundamentalmente con obtener información. Pero me gusta mucho la parte cuando habla de una opinión también. Porque una opinión es una información escondida, porque de una manera muy sutil estamos atrayendo al entrevistado a que forme parte de nuestro proceso de comercialización y estando él en el campo, siendo cualquiera de los stockholders que acompañan un proceso logístico de comercialización, nos pueda dar esos tips que necesitamos para armar no solo el producto. Recordemos mucho eso, siempre me encargo de decir, ese tema es producto y es servicio. Y hoy el servicio adicional, intangible, el atributo adicional en el proceso de exportación, hoy ha tomado mucha importancia. Si no hay un servicio adicional, la comercialización o tu comercialización en el mercado, fuera cual fuera estás fuera. Sales de este océano, porque solamente con un servicio o un atributo intangible adicional es en el que puedes estar inmerso en el mercado propiamente dicho. Y eso para que quede como una reflexión a ustedes y mantengamos y continuemos siempre trabajando en aras de poder claramente desarrollar y estar aptos para aplicar una inteligencia comercial adecuada. Muy bien, vamos a continuar. Estamos hablando ahora de técnicas de investigación de campo. Estamos hablando de entrevista. Bienvenidos a los que recién se están conectando. Y sigamos trabajando en esta unidad número 6, manteniendo como siempre esta secuencia temática que nos interesa mucho. A ver, ¿qué se descubre en una entrevista? Eso es importante. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Tenemos que hacerla como una técnica de investigación? Con una entrevista como método de investigación,
cualitativa, te ayuda a investigar hipótesis, tus hipótesis. Porque hasta ahorita puedes hablar acerca de posibles, como siempre hemos hablado, ¿no? Posible mercado de exportación, posible target objective. Es una hipótesis. Las técnicas de investigación de mercado de campo justamente te ayudan a aterrizar todas esas hipótesis. Se hacen una serie de interpretaciones sobre la interacción de cierto sujeto con los objetivos que ha marcado tu investigación. Inteligencia comercial tiene sus propios objetivos y su objetivo general es básicamente elaborar un informe con data de calidad para aplicar a un producto o un servicio de comercialización exterior o comercialización local. Pero tú tienes objetivos específicos que te van a ayudar a elaborar, a obtener ese objetivo principal que es justamente el tema del informe. ¿Y cómo llego a ese objetivo? Pues con objetivos específicos. Y esos objetivos específicos pueden ir, por ejemplo, a nivel de técnica de campo, es aplicar cuestionario, aplicar encuestas a un mundo, a una muestra de tal o cuánta cantidad de participantes, o aplicar entrevistas a los stockholders de mi proceso de exportación, de mi proceso de importación. Entonces, al terminar en verbo are, como se dan cuenta, forma parte de objetivo. Así se redactan los objetivos, y los objetivos específicos son los que te van a ayudar, los que van a marcar la pauta de tu inteligencia comercial y por ende de la investigación que has venido realizando. A ver, sin duda también es un escenario de conversación. La entrevista es un escenario de conversación. Y aquí tiene que dividirse en tres partes y es fundamental que conozcamos al entrevistado. Las primeras conferencias que tuvimos dentro del curso de inteligencia comercial, revisamos no solamente la parte de las tendencias que puede tener el consumo de dichos productos o cómo se está comportando el mercado a nivel general en esta situación, en esta etapa en la que estamos viviendo. Pero también revisamos ciertas políticas de negociación, ciertos usos y costumbres en las negociaciones de mercados exterior. Esa información ustedes la pueden revisar, lo pueden volver a revisar en los PDM. Los PDM son los planes de desarrollo de mercado que fueron hechos por el ministerio, por MINCETUR, que están en la página web. Ustedes pueden revisarlo, pueden chequear el mercado o los mercados que más les interesan dentro de esta terna e ir a la parte de políticas de negociación. ¿Y por qué saber eso? Porque si tu entrevista va a ser en un primer momento con un importador en el país de destino o con un especialista en el país de destino, recordemos que la persona canadiense es distinta a la brasilera y distinta a la japonesa. Entonces, tu entrevista la puedes armar, pero esta va a estar armada según la forma de ser del entrevistado. Por eso es que estas plataformas comerciales que hemos venido revisando nos brindan esta característica de saber a quién tenemos frente para poder nosotros armar una entrevista adecuada. La idea es extraerle la mayor información posible para poder armar nuestro proceso de comercialización, nuestro plan de marketing, nuestra investigación de mercado y finalmente aterrizar todo en un informe de inteligencia comercial. Muy bien, vamos a pasar a la parte de la presentación, ¿okay? La presentación de una entrevista. Toda entrevista debe tener una presentación del personaje, en el cual se den a conocer datos de su personalidad y el motivo por el cual se le entrevista, ¿no? Entonces tú tienes que presentarte, pero para tu presentación, y eso es un consejo que he visto que muchos exportadores e importadores no lo tienen cuando aplican una entrevista, y es el manejo del conocimiento del producto, el manejo del conocimiento del mercado, el manejo del conocimiento de fechas, de tiempos, de frecuencialidades. Entonces, si tú te presentas, das a conocer cuáles son los datos de su personalidad y cuál es el motivo, esto tiene que venir acompañado del manejo de la información, las razones, los motivos, pero sobre todo tienes que tener el manejo de los tiempos, porque una entrevista, por ejemplo, si estás hablando o entrevistando al importador del producto en un mercado de destino, es posible que también ese escenario de entrevista se convierta en un escenario de comercialización.
de venta. Y tienes que estar preparado también para estar dentro de un formato de negociación. Las preguntas, por ejemplo, que es el cuerpo de la entrevista, la forma, el grueso, la parte fuerte, el core, en verdad, el core de la entrevista son las preguntas. Y sobre todo las respuestas que puedas acceder. Es a través de llamadas que obtenemos toda la información. Pero también es a través de ellas que obtenemos no solo la información básica, sino los adicionales que te permitan a ti trasladar la conversación o la entrevista a ciertos puntos que de repente no fueron pautados en un comienzo, pero que se van desglosando y te van permitiendo, por otro lado, armar ciertas cadenas o armar ciertos conjuntos o equipos de características que también van a ir de la mano en el proceso de tu proyecto, de tu investigación, de tu inteligencia comercial. Y si trabajas en una empresa exportadora, puede brindarles otras modalidades a dicha empresa sobre invitación de mercado, sobre cómo virar o cómo cambiar envases, los embalajes, incluso los embalajes, ¿no? Cuando hablamos ya a nivel exportación. He visto entrevistas que han hecho cambiar de sacos sueltos en un contenedor a sacos paletizados. Porque como no se entrevista, no se conoce, no se conversa, no se sabe sobre la logística de importaciones en el país de destino, no conocemos tampoco. Y no somos adivinos. Para eso son ese tipo de conversaciones, que lleguen a ayudarnos a nosotros a moldear esa parte, a volvernos eficientes en cara de un mejor servicio de cliente. Y si somos importadores, también hacerlo de la misma manera aquí, porque nosotros finalmente importamos un producto, ya sea para el mercado de consumo o para el mercado industrial, sea cual sea, ambos son nuestros clientes. Y tenemos que, a través de una entrevista, saber qué, cuánto y cómo debemos importar ciertos productos. ¿Para qué? Sobre todo, con qué frecuencialidad y cuáles son las mejores fechas cuando hablamos de campañas específicas, ¿no? Campaña del Día de la Madre, fiestas patrias, Navidad, estaciones, etc. Bien, y finalmente llegamos a la parte de la entrevista en la que vamos a concluir, ¿ok? Y puede ser un párrafo o una frase de salida que indique al lector que la entrevista ha concluido. Básicamente las conclusiones que no deben excederse, son la síntesis, como la palabra lo dice, la conclusión de mi conversación con este entrevistado. Es sin duda una parte fundamental porque no va a permitir dar por cerrada la conversación, sin embargo dejando en evidencia que se obtuvo tal o cual información y eso nos sirve también para complementar nuestra parte conceptual cuando queremos redactar este informe de inteligencia comercial. Porque no lo dijiste tú, lo dijo tal persona, extraído de la entrevista tal, cuando se realizó en tal fecha, en tal lugar, etc. Es un tema muy importante, un tema metodológico, el tema de la redacción. Y ahí hay que hacer mucho hincapié también. Se tiene que redactar siempre sustentando, siempre evidenciando cada una de nuestras palabras. Que nadie nos pregunte, que nadie nos replique sobre la información que estamos colocando en un informe si nosotros no tenemos esa base, si nosotros no tenemos ese sustento, esa evidencia para poder finalmente llegar y poder finalmente cerrar los temas pendientes y tomar decisiones, que lo que básicamente necesitamos es tomar decisiones. A ver, consideraciones a tener en cuenta en una entrevista. Tener presente la información que se necesita. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Volvemos a la parte incluso de conferencias anteriores a hablar del mismo tema. ¿Qué tan importante es el manejo de la información? Si no tienes la frecuencialidad, si no tienes la disponibilidad, fecha de disponibilidad, si no tienes el conocimiento de los cubicajes de tu producto, si no tienes conocimiento de los costos internos, si no tienes un precosteo en la cabeza, no puedes salir a entrevistar, y mucho menos a negociar. La entrevista es una conversación amena, una conversación en la que
Ya no queremos el clásico pregunta-respuesta. Esto no es una encuesta. La encuesta lo vimos ayer y vimos la importancia de la encuesta. Y vimos la importancia de aplicar un instrumento que es el cuestionario con una cantidad de preguntas, alternativas, etc. Pero en una entrevista es un escenario mucho más amigable, más formal, pero amigable. Entonces, ojo con qué tanto tienes conocimiento de tu producto. Inteligencia comercial no es solamente salir a dar un par de pautas, te pregunto lo que yo quiero para aplicarlo a mi trabajo y no tiene el interlocutor, no tiene tampoco una respuesta. En una entrevista ganan ambos. Y una entrevista se puede convertir en un escenario de negociación, y ojo con eso. Segunda consideración, formular las preguntas adecuadas para obtener la información necesaria. Esas preguntas que tienen que salir en la conversación tienen que ser adecuadas. Y tienen que tener un objetivo. Y cada pregunta tiene que tener un objetivo. Porque no es cuestión de preguntar. Al ser un escenario de conversación, más que una aplicación de un cuestionario, las preguntas están inmersas en la conversación. Pero esas están adecuadas. Tienen sustento. Tienen su razón de ser. Porque si no lo tenemos, no vamos a poder obtener la información que necesitamos. Justamente de esas preguntas en esta entrevista, en esta conversación. La siguiente consideración importante también es facilitar un feedback verbal y no verbal. ¿A quién? Obviamente a nuestro interlocutor. Dar una respuesta contra la respuesta. Si estamos entrevistando a un especialista, a un distribuidor de café orgánico en el mercado mexicano, y justamente en la conversación sale qué tan frecuente es la compra o cuáles son las preferencias del público en los envases. 250 gramos, ok. Y si ofrecemos o introducimos un mercado especializado con mayor capacidad, hablamos de 500 gramos, ¿esto podría ser también bienvenido en el mercado? No, o sí. ¿Por qué? Entonces, estamos con un feedback verbal en un escenario de conversación amigable, pero formal. ¿Ok? Pero formal, recordemos eso. Estamos como que tirando la cuerda para poder extraer este tipo de información. ¿Ok? Otra consideración es también resumir el contenido y el significado de las respuestas. Bien, hay que hablar también ya conforme va avanzando la entrevista, la conversación, de una manera a nivel conclusión. Ya vamos resumiendo. ¿Okay? Vamos achicando. Lo que empezó con un panorama muy amplio se va reduciendo. A la hora de realizar la entrevista debemos partir de las preguntas más sencillas y menos irritantes. Así es. Recordemos que si bien la entrevista es una técnica de investigación de campo, lo que se recomienda en inteligencia comercial es manejar un escenario de conversación amigable, formal. Este escenario tiene que tener ciertos tipos de preguntas que son distintas, justo lo que estamos viendo ahora en la diapositiva, que las preguntas son distintas, no tener un solo tipo de pregunta, no marcar una pauta muy estricta, muy aburrida, muy informal, ¿no? La monotonía, lo estricto, lo estático, no nos permite volvernos mucho más dinámicos, que es lo que necesitamos, que es el objetivo, ¿no? Que este escenario de conversación sea importante. A ver, ¿cuáles son ese tipo de preguntas? A ver, tenemos preguntas abiertas, ¿no? ¿Y cuáles son esas preguntas abiertas? Las preguntas abiertas son aquellas que dejan a la persona interrogada la máxima libertad en cuanto a la forma y amplitud de las respuestas. Ahí, ojo, para las entrevistas de los stakeholders, ¿ok? Para los operadores logísticos, los agentes de aduana, los que nos van a brindar el soporte logístico. ¿Por qué? Porque ellos mismos, al tener una pregunta abierta, te van a dar ciertas alternativas. En el caso de importaciones, ¿no? ¿Cuál es la mejor modalidad en el tema de importaciones? El despacho anticipado, el urgente, porque ya no estamos usando el convencional, ¿no? Y ahora por ley, todos los despachos de importaciones tienen que ser anticipados. Pero sin duda te están indicando, sí, pero tu producto es más para un despacho urgente, más que un despacho anticipado, y si nos das la información con 15 días de anticipación de llegada de la nave, nosotros podemos tener la mercadería,
en menos de 24 horas. ¿Y qué te parece si en vez de hacer un despacho anticipado con punto de llegada, lo hacemos directamente de vapor a camión? Entonces, dejándole al entrevistado la puerta abierta para que se exprese, la expresión que va a tener, la respuesta que va a tener, son en verdad modalidades, alternativas, que tú sin duda, como exportador, como comercializador, le puedes tomar la mayor beneficio para tu proyecto, para tu informe. Y si eres importador, de igual manera, si estás entrevistando a un distribuidor peruano de supermercados o de tiendas especializadas, de un producto específico que tú quieres traer de otro país, por ejemplo, otra marca de café, que sin duda tenemos bastante café y muy bueno en el Perú, pero quieres meter un café brasilero, por ejemplo, de consumo masivo, ¿no? Entonces, el especialista a quien estás entrevistando te va a dejar la pregunta abierta, te va a ofrecer alternativas de capacidad de envase, cuáles son los principales mercados, no te vayas a supermercados, concentrémonos en los mayoristas en el centro de Lima, mejor no, mejor vayamos a provincia, esta provincia tiene el mayor índice de consumo per cápita de café que la otra, esta provincia tiene un mejor ingreso económico per cápita que permitirá comprar tu producto, o esta, incluso, ¿no? Hablando actualmente de lo que es la pandemia, estas provincias aún siguen en cuarentena y las compras y las idas al supermercado son menos, así que deberíamos enfocarnos en dar o vender productos con capacidades superiores a las que estamos acostumbrados. Entonces, si nos vamos dando cuenta, las preguntas abiertas nos convierten, nos ponen en un escenario de alternativas, que es lo que necesitamos. Las preguntas cerradas, por ejemplo, son aquellas preguntas en las que existe un número limitado de respuestas, ¿no? Para el entrevistado, y todas las respuestas pueden ser posibles, ¿no? También podemos jugar un tema de ping-pong dándole alternativas. Si es algo muy específico, de lo que tú quieres saber, ¿no? ¿Qué es lo usual en las exportaciones de productos agroindustriales? Que vendamos a nivel FOB, export, CFR. Esa data la puedes tener, pero también la puedes complementar dentro de una entrevista. Y finalmente tenemos tenemos otro tipo de preguntas hipotéticas, que son aquellas que, como su nombre lo indica, plantean al entrevistado situaciones hipotéticas. ¿Qué se haría si nosotros le ponemos una certificación de comercio justo, de amigable con las aves, de orgánico, de amigable ambiental, de sostenible, a mi prenda de vestir de algodón orgánico para niños a Alemania, ¿no? Cuando hablas con, de repente, el especialista en el mercado de destino, ¿no? ¿Qué pasaría si acompaño esto? Y al especialista, fundamentalmente, lo que te va a indicar es si aplica o no aplica, si está bien visto o no está bien visto, si tiene acogida o no tiene acogida. Di el ejemplo del mercado holandés o Países Bajos, porque es uno de los mercados europeos que ha tenido un consumo de prendas de vestir en base a algodón orgánico sustentable en los últimos años. Así que también, como ya sabemos, porque hemos investigado a través de otras plataformas, las entrevistas lo que nos van a permitir es confirmar la información que nosotros ya sabíamos, pero se lo estamos planteando de manera hipotética. O las preguntas, por ejemplo, de tipo de sondeo, ¿no? Que son aquellas que permiten al entrevistador obtener más información, profundizar en el tema. ¿Por qué? ¿Qué sucedió después? ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo empezó a manejarse el tema de los productos sostenibles, de la producción sostenible, del código de ética? En un mercado que de repente ya está muy acostumbrado a que se evidencie ciertas conductas de ética en la producción de sus productos, ¿no? Es extraerle también, ¿no? El por qué, el para qué, el qué sucedió, el desde cuándo. Son preguntas dentro de este tipo de sondeo que nos permiten también llegar a un escenario. ¿Se dan cuenta? Estamos aperturando más el tema de las preguntas porque estamos extrayendo más información a beneficio nuestro, a beneficio de nuestro proyecto, ¿ok? Muy bien.
Ahora, preguntas, comentarios. ¿Qué es pregunta, comentario? Muchas veces al entrevistador no formula ninguna pregunta, porque estamos también en un escenario de conversación, sino que hace un comentario o bien indica una frase que deja inacabada. Todo ello hace que el entrevistador responda como si realmente lo hubieran interrogado, ¿no? En 1990 se publica su primera antología de relatos y en el futuro, entonces, este tipo de preguntas, comentarios también son muy beneficiosas cuando hacemos inteligencia comercial, porque lo estamos trasladando a un escenario. De repente, cuando hablamos de la firma de los tratados de libre comercio, ¿no? En el año tal, firmamos el Tratado de Libre Comercio y inmediatamente se liberaron arancelariamente el tal porcentaje de partidas nuestras y suyas, y sin embargo, a 20 años, y ahí es donde el entrevistador comenta, ¿no? A 20 años vamos a estar liberados en el total de las partidas, o las prendas de vestir, que es el principal producto que intercambiamos o que importamos de su país, va a tener cierta liberación, lo que permite estar un pie más adelante de la competencia. Entonces, ok, justamente el escenario que estoy planteando de conversación por este tipo de preguntas es la que ustedes deben manejar. Es la que deben manejar si hacen un proyecto. Es la que deben manejar si están trabajando en una empresa. Es la que deben manejar, sin duda, cada vez que se plantee este tipo de escenarios. Muy bien, un escenario de entrevista que puede ir de la mano de un escenario de negociación. Es muy importante. A veces en los cursos de investigación o inteligencia comercial, el tema de las técnicas de investigación de campo, propiamente dicho el campo, no son tomadas con mucha importancia debido a que tienes actualmente, por la tecnología, sustentos, formas de evidenciarlo de otra manera, pero sin embargo que enriquecedor es tener un nivel de entrevista a par de un nivel de conversación, de un nivel de negociación. ¿Bien? Ahora, vamos a ver el tema de la planificación de la entrevista. Para planificar la entrevista, pueden tenerse en cuenta las tres fases siguientes. El objetivo de la entrevista, muestreo de personas a entrevistar, muestreo al azar o entrevistar a informantes claves para la temática tratada y finalmente el desarrollo de la entrevista. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿cuáles son los objetivos? Recordemos que los objetivos específicos nos van a permitir llegar a un objetivo general que es la entrega o la elaboración de este informe comercial. Y las entrevistas o todas las técnicas de investigación de campo nos van a permitir a nivel de objetivos específicos llegar a ese objetivo general. ¿A quién le vamos a entrevistar? Ese muestreo de entrevistar es lo que yo les indicaba, cuáles son los importantes personas a las que debemos entrevistar cuando hacemos inteligencia comercial de exportaciones, de importaciones, y son el experto en el mercado de destino, el exportador de un producto similar al tuyo, el importador del producto que tú deseas exportar, y finalmente el especialista del campo, como jefe de producción textil, ingenieros agrónomos, ingenieros de industrias alimentarias, etc. Muy bien. Y finalmente, pues el desarrollo de la entrevista, que es lo que hemos venido revisando hasta el momento del día de hoy. Muy bien. La planificación, según Flick, de la entrevista debe ajustarse a los objetivos de la misma y estos. A su vez, han de ser coherentes con los objetivos globales de la investigación. Básicamente lo que Flick nos decía es lo que estamos enumerando. Un objetivo general, que es justamente elaborar o emitir este informe comercial, viene de la par de distintos objetivos específicos. Incluso si podemos hablar de objetivos específicos en base a otras plataformas comerciales, podría decirse el análisis del comportamiento de las exportaciones en los últimos 5 años, por ejemplo. Porque ese trabajo que hemos hecho como objetivo específico nos van a ayudar, en suma, todo nos va a ayudar a emitir un informe comercial. Recuerden que siempre hablo acerca de lo que es la secuencialidad temática. Esta secuencialidad temática dentro del curso de inteligencia comercial tiene una razón de ser,
y es que vayamos armando paulatinamente un informe. Muy bien. La preparación de una entrevista, por ejemplo, objetivo de la entrevista, documentarse sobre los aspectos a tratar. Creo que ya hemos hablado muchísimo acerca de eso. Identificar a los entrevistados, perfil dentro del contexto, no solamente el perfil profesional, sino recordemos que tenemos que saber si es del extranjero, cuáles son los usos y costumbres o las políticas. Muchos países asiáticos y europeos tienen costumbres muy distintas a las nuestras y de repente nosotros usamos palabras que ellos pueden malinterpretar porque tienen otro significado en sus países, o de repente colores, signos, fechas, etcétera. Bien, formular las preguntas y secuenciarlas, ¿no? El uso del lenguaje significativo para el interlocutor y contextualizar las preguntas para evitar ambigüedades. Qué importante lo que indica acá, ¿no? Secuencializarlas. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Y nosotros debemos tener sumamente claro este tipo de conductas. Finalmente, preparar el lugar donde se realiza la entrevista. Que, bueno, como todos sabemos, bajo el escenario en el que estamos viviendo el día de hoy, va a ser fundamental que todo sea online. Que usemos esas plataformas como el Zoom, Microsoft Teams, incluso redes sociales, el WhatsApp incluso, para poder tener un escenario de conversación, pero un escenario siempre formal. Que esto sea virtual, que sea online, no deja de ser un escenario muy formal, ¿no? Con preguntas formales, con conversación formal, con conocimiento del mismo, dando un nivel que tienen ustedes, los que siguen el curso, los que tienen las personas que trabajan en inteligencia comercial, de distintas índoles. Es importante que se mantenga ese nivel de conversación, ese estatus de conversación. ¿Cómo preparar el guión de una entrevista? Requiere trabajo importante, definitivamente, el conocimiento básico, utilizar modelos y tener en cuenta objetivo de la investigación y población de destino. Muy bien, objetivo de investigación, ya hemos hablado muchísimo de eso. Y población de destino, bueno, ya hemos tenido clases y conferencias acerca de la demanda insatisfecha, que es la segmentación específica, el público con ciertas características al cual yo necesito llegar. Entonces, tu entrevista con el especialista o con el importador en un mercado de destino es básicamente indicarle durante tu presentación el objetivo, cuál es el objetivo de esta conversación, de esta entrevista, pero a la par, ¿a quién quieres llegar? Bien, yo tengo desarrollado prenda de vestir para bebés en base al algodón orgánico. ¿Ok? O tengo desarrollado una exportación o una comercialización de galletas en base a cereales andinos para personas entre 15 o 25 años, independientes. Entonces, quiero llegar a ese público objetivo. Ese es mi segmento, ese es mi nicho específico. Y a él me quiero dirigir. Entonces, cuando ya identificaste esa población de tus posibles consumidores, el entrevistado ya más o menos va a saber, no más o menos, va a saber y se va a centralizar en darte respuestas con respecto al comportamiento, a los usos y costumbres de ese mercado, de ese nicho en específico. ¿Okay? Ojo con eso. Ahora, vamos a hablar un poco justamente de la entrevista en profundidad, porque esta técnica de investigación de mercado tiene que tener un comienzo, tiene que tener un final. Acabamos de ver las partes de esa entrevista, pero sin duda el tema de profundidad dentro de esta técnica es muy importante. La técnica de obtención de información mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? A ver, de una entrevista a profundidad. Porque de repente, si conseguimos el tiempo necesario, esta conversación puede convertirse en una entrevista que nos comience a trasladar a distintos escenarios y que nos va a permitir, sin duda, extraer la información que necesitamos. Tener la información que nosotros vamos a obtener para el beneficio justamente de todos los que estamos interactuando dentro del proyecto, dentro de la logística. ¿Ok? Entrevista en profundidad. Objetivos. Comprender más que explicar.
Maxificar el significado. Si no tienes un conocimiento del producto, de tu cadena, no vas a poder explicar cuál va a ser lo que tú necesitas o la información que tú necesitas extraer. Porque recordemos que este nivel de conversación, si tú hablas, quiero exportar chía al mercado brasilero, a la parte de selva del mercado brasilero, a través de la interoceánica, no conoces que justamente la chía se produce de repente de los 12 meses del año, solo 5, que justamente se puede relacionar con problemas climatológicos propiamente de la zona que te impiden el abastecimiento. Entonces, como no puedes comprender, no puedes explicar otra pregunta tratando de extraerle otras modalidades que puedan beneficiarse y superar esas amenazas climatológicas que estás encontrando en tu proyecto. Formato estímulo-respuesta busca la respuesta subjetivamente sincera. Obtiene respuestas emocionales frente a racionales. ¿Qué pasa con el tema del entrevistador? Pregunta sin esquema fijado para las respuestas. Es genial, porque estás en un escenario y con una postura súper flexible y también dinámica. ¿Okay? Controla el ritmo de la entrevista en relación con las respuestas recibidas. No ir tan pronto, ir despacio, buscar un punto medio. Explica el objetivo de estudio. Quiero llegar a exportar tal producto a tal nicho de mercado que va entre tal y tal intervalo de edades. Altera el orden y característica de las preguntas e interrumpe cuando es necesario introducir o matizar algo o reconducir el tema. Se explica el sentido de la pregunta, tanto como sea necesario, y permite crear juicios de valor u opiniones. Equilibrio entre familiaridad y profesionalidad, que siempre es importante. ¿Y el entrevistado qué? Cada entrevistado recibe un conjunto de preguntas, pero puede ser diferentes en el orden o formato. Y recordemos, importante, las preguntas que recibe el entrevistado pueden convertirse en otras preguntas para el entrevistador. Y finalmente, la respuesta son abiertas y sin categoría de respuesta, de carácter flexible, abierto, dinámico, escenario, amigable, profesional, que finalmente nosotros vamos a poner a nuestra disposición. Características: proceso de comunicación, proceso artificial de recogida de datos, influencia entre entrevistador y entrevistado, influencia consciente, pero también inconsciente. Aquí están los insights. Básicamente los insights nos permiten meternos en el cerebro del entrevistado y también extraer esa información. Es como hacer un focus group, o es como aplicar la encuesta, ¿no? Que todas son básicamente técnicas de investigación de campo. Inconscientemente, extraer, jalar ese hilo que nos permitan conocer los insights propiamente dichos de nuestros entrevistados a beneficio de nuestro proyecto, de nuestro trabajo, nuestra empresa. Recordemos que esto no solamente es aplicable para comercio exterior, también para comercio interior. Y finalmente, otra característica de la entrevista de profundidad es la toma, es la forma del relato de un suceso narrado a que la persona ha experimentado. Si tú eres especialista de exportación o especialista en importación o broker especialista, cuando estés en ese escenario de entrevista tienes que trasladar justamente tu experiencia. Dar a conocer que manejas el escenario de una manera importante, pero que también se sienta el entrevistado mucho más estable y que tú manejes y tengas el control de la entrevista en todo momento. Porque como técnica de investigación vas a extraer muchísima información. Es importante, muy importante, que se maneje un escenario en el que tú domines la conversación, ¿okay? De forma amigable, pero siempre usando un lenguaje formal, ¿no? Siempre venimos repitiéndolo. A ver, no sé si tienen algún comentario. Me preguntaban justamente por acá acerca de otra, de la técnica de investigación de campo acerca del focus, si aplica a comercio exterior. Y bueno, la respuesta es de que si tenemos
el dinero, los medios para financiar un focus group en el mercado de destino es genial, ¿no? Sería lo ideal. Pero recordemos que trasladar o contratar a una empresa que realice un focus group en el mercado de destino nos puede traer un costo que básicamente es un costo de marketing, un costo de promoción, sobre todo cuando recién estamos iniciando un proyecto y en el que aún no hay ingresos por ventas. Entonces, al hablar de comercio exterior, es básicamente trabajar con lo que son encuestas y cuestionarios online a través del CyberMonkey es fundamental, y el tema de las entrevistas a través del internet, redes sociales, o lo que básicamente estamos viendo el día de hoy con lo que son el Zoom o los Teams o otras plataformas, es también importante. Muy bien, bueno, seguimos en la sexta unidad dentro del curso de Inteligencia Comercial. Vamos a continuar todavía viendo muchísimos más temas. La próxima unidad ya nos vamos a centrar netamente en lo que es evaluación del mercado. Así que, por favor, continuemos con esta secuencia temática del curso, que es importante para que todos no nos perdamos y, sobre todo, lleguemos a elaborar nuestro informe, que es el core del curso. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia.